Bien, hermanos, como ustedes sabrán, estamos estudiando los atributos de Dios y el día de hoy nos corresponde estudiar sobre la inmutabilidad de Dios, que Dios es inmutable. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, sobre la inmutabilidad. Y la idea de estos estudios es que al final de la actividad podamos conversar sobre tres preguntas, que son las preguntas que hemos estado hablando siempre. En primer lugar, ¿cómo definimos este atributo en palabras simples? En segundo lugar, ¿qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Y en tercer lugar, si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto mi manera de vivir? Y cómo cambia también mi relación con los demás. ¿Ya? Así que esas son las tres preguntas que vamos a estar respondiendo al final. Y también como novedad, hoy día les traigo también una actividad distinta que vamos a hacer una vez que terminemos la exposición. Vamos a hacer una especie de taller o grupos, ¿ya? Así que esperemos que lleguen un poquito más de gente. Por último, hacemos dos grupos y la idea es que puedan también conversar y discutir en torno a un pasaje bíblico, así que va a estar bien interesante, así que les invito a que pongan atención y así después podamos también escucharnos, retroalimentarnos y conversar sobre aquello. Así que vamos a comenzar y les quiero invitar a que puedan buscar en Santiago capítulo 1, Santiago 1, 17. Santiago 1, 17. Santiago 1, 17. ¿Qué dice el apóstol Santiago? 1, 17. Dice así. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ya? Santiago entonces 1.17 va a decir, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, o sea, viene de Dios. Eso es lo que está diciendo. Toda bendición, toda cosa que tengamos, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ya, la NBI lo va a decir de la siguiente forma: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueven como las sombras. Aquí claramente está hablando de Dios, el creador, y lo que está haciendo acá Santiago es comparar la obra de Dios, el carácter de Dios, en relación, por ejemplo, a algo creado, en este caso las lumbreras, el sol, la luna. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá Santiago? Nos está llevando a pensar en algo cotidiano, en este caso el movimiento del sol, ya visto desde nuestra perspectiva, es el movimiento de la Tierra hacia el sol. Nosotros lo vemos que el sol se mueve desde la cordillera a la costa, pero en realidad lo que está haciendo es que nos muestra esta idea de que algo ocurre en el día y va cambiando. ¿Ya? Ustedes conocen que el sol, desde nuestra perspectiva, se va moviendo, va produciendo sombras de acuerdo a la posición en la que tiene durante el día. De hecho, existen los relojes solares, que también funcionan en torno a las sombras. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Santiago? Es que el ejemplo que tenemos del sol, de la iluminación que da, que la sombra que da, es un ejemplo de algo que varía, que va variando. Uno, por ejemplo, ahora no ve el sol,
De hecho, creo que todo el día no vimos el sol, estuvo nublado, lloviendo. Pero hay cierta ocasión donde el sol se va moviendo y va interactuando con la tierra. Pero acaba de decir: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, o sea, el que creó el sol. Eso es lo que está diciendo, la luna, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por otro lado, también vamos a leer Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Denme un segundito. Malaquías 3:6, si alguien lo... O búsquelo nomás, no hay problema. Ya, léelo por favor. Malaquías 3:6. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Ya. ¿Qué versión es esa? No importa, no importa. Sí, porque la Reina Valera va a decir: porque yo Jehová no cambio. Pero es lo mismo, es la misma idea. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo no cambio. Yo no cambio. El Salmo 33:11, ahí busquen los salmos porque vamos a leer 2 versículos de ahí. El Salmo 33:11 va a decir lo siguiente: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El Salmo 102, versículo 25 al 27, para que también lo puedan buscar ahí, también nos va a recordar esta idea de Dios que es inmutable, que nos va mudando, nos va cambiando. Versículo 25 en adelante dice así, Salmo 102: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo creado tiene su fin, o varía, se modifica. Mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Salmo 102, versículo 25 al 27. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Entonces, estamos viendo, hermanos, que en la Escritura tenemos textos bíblicos que nos están mostrando esta idea de que Dios es inmutable o que permanece en el tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de inmutabilidad, que es el atributo que estamos estudiando el día de hoy, estamos conversando sobre ese, se compone de 2 palabras. ¿Ya? La primera palabra es in y la segunda es mutable. Por lo tanto, in es como negación, no o sin. Inmutable es algo que cambia o que va modificándose en el tiempo. Por lo tanto, algo inmutable es algo que no cambia, es algo que no varía, algo que no tiene un cambio en el tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, significa que Dios no cambia en su ser atributos, propósitos ni promesas. Dios no se desarrolla en el tiempo, no mejora, no empeora. Él eternamente es el mismo. Y eso es lo que nosotros vemos en la Escritura, que Dios no está sujeto al tiempo, Dios no está sujeto a ir aprendiendo en el tiempo, Dios no está sujeto a ir conociendo, ir desarrollándose. Él es perfecto en sí mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios nos referimos a eso, que Él no cambia, que Él es
y Él permanece así en el tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? Ya, perfecto. Y ahora que tenemos una definición más aterrizada sobre la inmutabilidad de Dios, en el sentido de que Dios no cambia, que sus atributos no cambian, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿La inmutabilidad de Dios es un atributo comunicable o incomunicable? Incomunicable. ¿Ya? ¿Se acuerdan la distinción entre comunicable e incomunicable? Ya, para los que no se acuerdan, comunicable o atributo comunicable son todos aquellos atributos que Dios comparte con el ser humano. ¿Ya? Que nosotros podemos desarrollarlos. Por ejemplo, ¿algún atributo comunicable? La bondad. La bondad, ¿cierto? No somos buenos por excelencia, pero aún así Dios nos permite manifestar esa bondad. ¿Algún otro atributo comunicable? El amor también. Dios es amor y nos permite también amar. Misericordia también. Ya, perfecto. Y por otro lado están los incomunicables, que son aquellos que le pertenecen solamente a Dios, a nadie más. Que solamente Dios en su ser, en su esencia, los tiene y solamente Él los manifiesta. Y en este caso vemos que claramente la inmutabilidad es un atributo incomunicable. ¿Por qué? Porque le pertenece solamente a Dios. Nosotros cambiamos, nosotros estamos sujetos al tiempo, nosotros estamos sujetos al aprendizaje. ¿Ya? Nosotros no somos los mismos de ayer. Porque ya algo hemos aprendido, algo hemos vivido en este día. ¿Ya? Dios no es así. Dios no es que Dios esté aprendiendo cada vez más con el paso del tiempo, que a veces se equivoca, después corrige. No, Dios no es así. Dios es inmutable, por lo tanto, todo lo que Él hace es perfecto, Él no cambia, Él no aprende. Bien, entonces, hermanos, para que vayan poniendo atención, para que después vamos a hacer unos grupos, ya para los que se están sumando. Vamos a hacer unos grupos de trabajo, de discusión. Así que les voy a dar una tarea después, para que conversemos sobre la inmutabilidad de Dios. Bien, hablando entonces de la inmutabilidad. En primer lugar, vemos que Dios no cambia, y eso lo vemos en su esencia. Santiago 1:17, que era lo que leíamos al inicio. Si alguien lo tiene por ahí, si no, lo puedo leer yo. ¿Qué es lo que hablábamos al inicio? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que está diciendo Santiago acá es que Dios en esencia no cambia. Dios en esencia no es como el sol que se va moviendo a nuestros ojos. Dios Él no varía. Por lo tanto, Dios en su esencia es inmutable. Dios en esencia no cambia. Si alguien puede buscar Proverbios 19:21, se lo agradecería. Proverbios 19:21. Ya, dale nomás. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Sí? ¿21? ¿No? Es el 21. Ah, ya, súper. Léelo de nuevo. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Ya. La Reina Valera va a decir, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, fíjese que la Reina Valera ocupa el concepto de consejo. ¿Ya? ¿Y qué concepto ocupa las? Planes. ¿Ya? Entonces, no es como un consejo de yo te voy a aconsejar. Cuando habla de consejo acá, está hablando de voluntad, de propósito. Por lo tanto, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová, o sea, el plan de Jehová, la voluntad de Jehová permanecerá. La NBI va a decir, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Entonces, si no queda claro en esos versículos, lo que está diciendo es que uno puede planear muchas cosas, uno puede desear muchas cosas, uno puede
quizás con un corazón honesto, pedirle al Señor, desear, planificar. Creo que Santiago también va a decir en una parte, a veces vamos a planificar hacer tal y tal cosa mañana, tal y tal negocio, pero en realidad es el Señor el que sabe esas cosas. Y eso es lo que está diciendo acá Proverbios. De hecho, Santiago, que era un judío, tiene muchas referencias también a la literatura sapiencial, en este caso los libros de Proverbios, que tienen esta idea de proveernos sabiduría, claramente. Por lo tanto, hermanos, Dios en sus decretos, en sus designios, en sus planes, Él no cambia. Son esos planes los que permanecen. ¿Sí? Santiago 4:13. Ya, dale. En el breve dice: presten atención ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían hacer es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Exactamente. Entonces, este pasaje o esta idea nos muestra dos grandes cosas. En primer lugar, la voluntad de Dios. En segundo lugar, cómo nos sometemos a esa voluntad nosotros. Porque lo que está diciendo es que se va a hacer lo que Dios quiere. La pregunta es cómo respondemos ante eso. Y ahí yo les quiero hacer la siguiente pregunta para que podamos discutirla también. Y quiero escucharlos. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Puede la oración cambiar la voluntad de Dios? Es una pregunta difícil. Pero no sé si usted se la ha preguntado alguna vez. ¿Puede la oración? ¿Puedo yo al orar intentar o lograr cambiar la voluntad de Dios? Quiero escucharlos. Hay un texto que dice de repente, que dice no recibir porque pedís mal, haciendo referencia a la oración. Pero yo creo que en el estricto rigor nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios. Yo he escuchado por ahí que se decía, oremos, lloremos o inclinémonos porque podemos mover el corazón de Dios. Yo creo que esa es una falta de conocimiento a la realidad de quién es Dios, al ser de Dios, porque en definitiva no podemos hacer nuestra voluntad en el medio de la de Dios. Eso yo creo que para mí por lo menos está claro. Ahora, cuando yo oro conforme a los propósitos que Dios tiene establecidos, yo creo que Dios de alguna manera eso ya lo tiene visto, porque cuando nosotros oramos, nosotros podemos orar para nuestra propia conveniencia o conforme a nuestros propios deseos. Claro. Claramente esas cosas pueden estar muy, muy en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? Bueno, la palabra nos indica que debemos hacer todas las cosas como para Él, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros pedimos que el Señor nos ayude a tener un carácter conforme a lo que Él pide, yo creo que eso, como está en favor de la voluntad de Dios, Dios nos ayuda y de una manera nos alinea con su propósito, con su voluntad. Pero si pedimos, por ejemplo, Señor, ayúdame a ser más rico, o no sé, ayúdame a ser mejor que este otro, o ayúdame simplemente a tener lo que yo quiero, yo creo que estamos fuera del propósito de Dios. Por lo tanto, en ese sentido no podemos mover el corazón de Dios. De hecho, no lo vamos a hacer. Pero sin embargo, cuando nos alineamos con los propósitos de Dios, Dios va trabajando con nosotros en pos de su voluntad. ¿Ya? ¿Alguien más? O sea, en resumen lo que dice Pepe es que no, ¿cierto? Que en realidad lo que deberíamos es buscar su voluntad y por lo tanto, buscando su voluntad, nuestras oraciones van a ir en línea con eso y ahí serían respondidas correctamente o favorablemente. ¿Algo así? Ya. ¿Alguien más que quisiera? Sí, man. ¿Y después? Un pensamiento que no sé si la voluntad de Dios es el que seamos hijos de Él y vivamos para Él, pero en cuanto a los detalles del día a día, yo no sé si eso, bueno, Él va a tener todo planeado, pero quizás esos son como más, eso
es un pensamiento mío, quizás no es la verdadera voluntad de Dios. Es como vivimos a diario. Ya. Obviamente que tenemos que tener una vida lo más santificada o acorde al principio cristiano, pero la verdadera quizás voluntad es seguirle, vivir para él. Ya. Sí. Yo ahí le voy a dejar esa como tarea para la discusión que van a tener después. ¿Cómo entendemos eso de las acciones humanas o nuestras respuestas cotidianas? Si efectivamente o no son parte de la voluntad de Dios, en el sentido de que a veces como que se dice y decimos que Dios conoce todo y que Dios tiene toda nuestra vida o todo lo que tenemos porque es lo que Dios quiere, algo así, ¿cierto? Como que se dice. El tema es cómo interpretamos la responsabilidad humana. ¿Cómo yo soy responsable ante Dios si en realidad es Él quien en su voluntad hace eso? Entonces, yo se los dejo como inquietud, como tarea para discusión, para que lo puedan conversar. Hermano Leo, ¿usted quiere decir algo? Sí, Y después... yo, de acuerdo al poco tiempo que llevo en el Evangelio, he aprendido que la oración es la llave maestra que sensibiliza el corazón del Señor. Por lo tanto, si yo estoy en aflicción, voy a orar, voy a gemir, voy a sollozar, voy a pedir, voy a suplicar, para que la determinación que tiene el Señor tomada, no sé si pueda cambiar, porque el tema que decía el Señor es inmutable, tiene que estar cansado, está hecho todo. Claro. Es decir, ¿cómo llego yo al corazón del Señor? Si tengo la capacidad intelectual o si tengo los dones espirituales para poder conversar y dialogar con Él. Porque no, si yo doblo mis rodillas, oro, pidiendo por una adversidad que ha pasado en mi vida, o para que Él cambie eso, me cuesta difícil responder sí. O no, claro, sí. Es una pregunta. Es difícil, pero me quedo con que la oración es la llave maestra que abre todas las puertas. ¿Ya? ¿Y Ale? Sí, bueno, no lo dijo el hermano, uno debe exponer sus peticiones delante del Señor, pero siempre obviamente sometido a la voluntad de Él. Y me recordé de Filipenses 4, donde dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios liberará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahí hace referencia arriba, dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, está reafirmando que sea cual sea la voluntad del Señor, siempre va a ser bueno. Sí. ¿Se acuerdan cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos? ¿Qué les dice? ¿O cómo parte la oración? Ya, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino y después hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando ahí Jesús a través de esa oración? Que en primer lugar, cuando uno ora al Señor, uno no está pidiendo a Dios cambiar cosas. Uno cuando ora al Señor, cuando se inclina, cuando uno se arrodilla a orar, lo que tiene que uno prevalecer en la disposición del corazón es esta idea de que se haga tu voluntad y no la mía. Y me recuerda también las palabras de Jesús, cuando Él, estando a punto de morir, Él dice, Padre, si es tu voluntad, ojalá pasar esta copa. Está diciendo, ojalá no morir, eso es lo que está diciendo. Pero en realidad que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces también nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa disposición también, de más que ver la oración como un instrumento para lograr cosas, para poder torcerle la mano a Dios, lo que tenemos que entender es que la oración es un medio que Dios nos da para poder comunicarnos con Él. Dios nos ha dejado la oración para comunicarnos con Él,
para que a través de la oración podamos desahogarnos, llorar incluso. Si estamos afligidos, inclinarnos y entregarnos al Señor. Si estamos alegres, también agradecer. La oración tiene ese propósito. Y tampoco hay que ser muy instruido o muy letrado o muy docto en la oración. De hecho, el apóstol Pablo nos va a decir de que nosotros oramos por medio del Hijo, pero nuestras oraciones también son guiadas o son transformadas por el Espíritu Santo. Entonces, tengamos mucho conocimiento, tengamos poco, tengamos muchos años en la fe o poco, el Señor está ahí, incluso hasta en la oración nos guía, hasta en la oración nos permite poder comunicarnos con Él. Por lo tanto, entendiendo de que Dios es inmutable, de que su consejo no cambia, como lo veíamos en Proverbios 19, cuando oramos tenemos que hacerlo con esa disposición de poder inclinarnos y acatar la voluntad del Señor. Es como eso, más que yo voy a pedir, lo que yo tengo que lo que yo tengo que hacer es pedir que mi corazón acepte la voluntad del Señor. Yo creo que esa es la oración más poderosa. Que mi corazón acepte y sea moldeado ante la voluntad del Señor. ¿Ya? Bien, entonces vimos que Dios es inmutable en su esencia, o sea, Él no cambia. Sus decretos, sus consejos son eternos, tampoco cambian. Y también vamos a ver que sus promesas no cambian. Y quiero que busquemos Éxodo 32. Éxodo 32. Éxodo 32, del 10 al 14. Para contextualizar, este pasaje está en la historia del Becerro de Oro, que, si usted no se acuerda, Israel recién liberado de Egipto, y como que quedan un ratito solos, porque Moisés no estaba, quedan un rato solos, y el pueblo se descontrola. El pueblo necesita adorar algo. Y ahí es cuando el pueblo ofende a Dios y construyen un becerro de oro. Ahí, si no me equivoco, fue Aarón el que siguió con esta idea y juntó el oro, los zarcillos y fabricó este becerro. Entonces, obviamente el pueblo peca. Y lo que vamos a leer son palabras de Moisés con Jehová. Versículos 10 al 14, que va a decir lo siguiente. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aquí tenemos una conversación entre Dios y Moisés. Y vamos a ver que Moisés como que está cumpliendo una labor de intermediario, como que está intercediendo por el pueblo. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y esta es una historia interesante porque al final dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Cómo interpretamos eso de que Jehová, que el Señor se arrepintió? ¿Sí? Si acabamos de ver que Él es inmutable. ¿Cómo entendemos esto a la luz de la Escritura?
Es difícil la pregunta, es difícil. Pero lo hemos conversado también anteriormente. Por lo tanto, ¿hay alguna forma de encontrar respuesta a esto? ¿Cómo es que Dios, al parecer, según lo que digamos acá, cambia de opinión? ¿Alguien se anima? Lo que pasa es que de repente para interpretar o para poder transmitir ideas que son divinas a una idea humana, hay un lenguaje específico, no recuerdo cómo se llama, pero antropomórfico, algo se puede decir. Son palabras que... Antropopatismo. Ya. Entonces, yo pienso que en la idea general en sí no es que Dios se arrepienta, porque entonces se podría arrepentir en cualquier momento y por lo tanto, por ejemplo, poner un caso que la salvación a lo mejor se puede perder porque el Señor se arrepiente de salvarnos, para dar una idea, por nuestra maldad, por nuestro corazón que siempre ha inclinado al mal. Pero yo creo que tiene que ver con un tema más de dolor por el pecado del hombre, puede ser. O esa forma de decir arrepentirse puede ser de tratar de transformar algún concepto divino en un concepto más humano y decir, ¿sabes qué? Dios siente a lo mejor, o Dios se siente defraudado, ofendido, y a lo mejor el escritor en ese sentido lo expuso de una manera más humana que divina, no sé, por así decirlo, pero en estricto rigor, si vamos al atributo en sí, si lo interpretamos como que Dios se arrepiente, entonces nosotros estaríamos en peligro constante por nuestro corazón, que es permanentemente inclinado al mal, y por nuestro pecado, incluso por las cosas que no hacemos, pero pensamos, o que nuestra forma de actuar. Entonces, nuestro corazón siempre es perverso, en ese sentido. Entonces estaríamos expuestos a la ira de Dios permanente. Entonces, en ese sentido, la inmutabilidad de Dios no correría. Entonces, no podríamos, habría una inconsistencia. Ya. Para resumir, entonces, tú dices que acá se está usando un antropopatismo o antropomorfismo, Sí. en donde se está asociando una cualidad humana a Dios, Sí. como para entender su Sí. decisión o su actuar. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, hermano, que la religión nos enseña que antes que nosotros le pidamos al Señor, Él ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Entonces yo pienso aquí que el Señor ya sabía lo que le iban a pedir. Por eso Él dice que cambia. Interesante este pasaje. De hecho, con el diluvio pasa lo mismo. La historia del diluvio, Génesis 6, que también tiene como esta idea de mostrar como arrepentimiento de Dios. Como bien decía el Pepe, en los textos bíblicos hay ciertos versículos, ciertos pasajes que van a intentar mostrarnos una realidad de Dios en lenguaje fácil o en lenguaje humano, por decirlo de alguna forma. Porque obviamente Dios no tiene nuestra corporalidad, Dios no tiene manos, ¿cierto? Pero una de las formas de mostrarnos que estamos seguros en Él es cuando Jesús dice que el Señor nos tiene, o Dios nos tiene en su mano y que nadie las quita de Él. No es que físicamente estemos ahí, sino que lo que está diciendo, o lo que está haciendo es que para nuestro entendimiento nos está mostrando que Dios tiene una mano. Entonces este pasaje bíblico, al igual que otros, también va a mostrar esta idea de sentimientos o sensaciones de Dios en relación a ciertas cosas. Y lo que vemos acá es que el pueblo había pecado contra Dios. Entonces, lo que vemos acá en el versículo 14, cuando dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo, no está diciendo propiamente tal de que él cambió de opinión, ¿ya? Porque lo que tenemos que hacer es irnos un versículo antes, el versículo 13, por ejemplo, en donde lo que Moisés va a hacer es propiamente tal recordarle o suplicarle a Dios que los perdone en torno a su promesa,
en torno a su inmutabilidad. O sea, Moisés está recurriendo a la inmutabilidad. Porque está diciendo, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos. Señor, tú has prometido eso. Acuérdate. Somos pecadores. Hemos transgredido tus mandatos. Pero ten misericordia de nosotros. Acuérdate de esas promesas. Acuérdate del pacto. Acuérdate de lo que has jurado por ti mismo. Acuérdate que tú dijiste que multiplicarías nuestra descendencia como las estrellas del cielo. Entonces, eso es lo que está haciendo Moisés. Está recordando y está poniendo en evidencia esta idea de que Dios es inmutable, de que Él prometió algo y Él lo tiene que cumplir. No es que Moisés esté chantajeando a Dios, no es eso. Lo que Moisés está haciendo es intercediendo ante Dios, diciendo, Señor, somos pecadores. Señor, nos merecemos la muerte, nos merecemos la ira, pero en virtud de tu promesa, en virtud de tu juramento, te pedimos que no lo hagas. Y ahí es cuando nos muestra el pasaje que Dios, en torno a sus promesas, Él evita ese juicio al pueblo, o evita ese mal al pueblo. Pero no es que Él haya cambiado de opinión porque Moisés lo haya persuadido por palabras. Lo que nos está diciendo es que el pueblo merecía eso, pero Dios no se los da. ¿Por qué? Porque Él está siendo fiel a su pueblo, a sus promesas, a su pacto. Por lo tanto, cuando vemos versículos que tienen esta idea de que a Dios le duele, que Dios se arrepiente, que a Dios le pesa algo, lo que buscan esos versículos es mostrarnos cómo nuestro pecado, cómo nuestra desobediencia es una falta grande ante el Señor. Más que nosotros estemos conmoviendo al Señor. Lo que está diciendo es que nuestro pecado es tan grande que si realmente Dios se conmoviera o mutara por sentimientos, le causaríamos un dolor. Le causaríamos una ira inmensa y Él querría acabar con nosotros inmediatamente. Y eso es lo que está diciendo acá. Por lo tanto, Dios es inmutable ya que Él no cambia en sus promesas. Y eso es lo que vemos acá en el texto bíblico, de que Moisés, apelando al pacto que hizo Dios con Abraham, apelando a la fidelidad de Dios, Él le pide que no haga juicio. Por otro lado, hermanos, Dios, ya que es inmutable, Él no aprende ni adquiere conocimiento. ¿Ya? Lo veíamos al inicio. Nosotros somos los que aprendemos. Nosotros somos los que nos desarrollamos. Dios no necesita de eso. Él es perfecto. Dios, por otro lado, no se envejece ni se debilita con el tiempo. Su carácter no cambia. Por tanto, sus mandatos tampoco. Su carácter no cambia, sus mandatos tampoco. Y es por eso que los reformados o los presbiterianos creemos y afirmamos que los 10 mandamientos están vigentes. Y que alguien puede decir, no, es que los 10 mandamientos eran para el pueblo de Israel y el Antiguo Testamento y ya pasó, estamos en la gracia. Los 10 mandamientos muestran el carácter de Dios. Muestran la esencia de lo que Dios quiere para su pueblo. Y Dios no cambia. Por lo tanto, los 10 mandamientos siguen vigentes. Y Dios quiere que los cumplamos. Y de hecho, el Nuevo Testamento también los cita. Entonces, es importante eso, que busquemos también agradar a Dios a través de la obediencia a sus mandatos. Y por otro lado, también su justicia es inmutable. ¿Ya? Dios no cambia, no envejece, no aprende, su carácter no cambia, su justicia tampoco. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros la inmutabilidad de Dios? Y como lo veíamos al inicio, el ser humano es mutable. Nosotros sí cambiamos, nosotros sí nos arrepentimos. Un día decimos que sí, otro día decimos que no. Un día le juramos fidelidad al Señor y el otro día pecamos, fallamos. El ser humano es así. Con el tiempo también vamos aprendiendo, vamos adquiriendo experiencia. No somos los mismos de ayer, no somos los mismos de hace un año atrás. Nuestras acciones son contingentes, es decir, dependen de las circunstancias. ¿Ya? Estamos sujetos a un mundo temporal, que depende de circunstancias, causa-efecto. Nuestras decisiones están condicionadas por otros factores, por lo tanto, somos mutables en esencia. Cambiamos muchas veces. Por ejemplo, usted mismo puede a lo mejor prometer algo y decir, no sé, mañana voy a hacer tal cosa por ti. Y pasó tal y tal cosa y quedamos atados de mano.
estamos sujetos también a las variaciones temporales. Bien, hermanos, vamos a ir cerrando. Como les mencioné al inicio, quiero que tengamos una instancia distinta a como lo hemos hecho anteriormente. Y quiero que nos dividamos en grupos, ¿ya? Vamos a hacer 2 grupos. Así que aquellos que vienen juntos o en pareja, obviamente los voy a dividir. Cada uno va a ir por un grupo. La idea es que puedan ahí conversar y responder, ¿ya? Así que voy a armar el grupo 1 y 2 y quiero que conversen un ratito sobre Isaías 46. Ya, tengan la mano Isaías 46. Ya, tenemos la estufa prendida en el comedor, así que un grupo se puede ir para allá, el otro grupo se queda acá, y la idea es que ahí puedan conversar. Aquellos que están por Zoom, les puedo mandar las preguntas y ustedes las discuten ahí. Ya sé que muchos están ahí en grupos, o sea, están como familia, así que pueden también ahí conversarlo. Y vamos a considerar Isaías 46 del 8 al 13. Isaías 46 del 8 al 13. Y vamos a tener unas preguntitas que yo creo que las discutan rápidamente, obviamente, que no estén ahí haciendo una exégesis de los textos, sino que lo puedan comentar, que puedan extraer algún principio bíblico, que puedan ahí reflexionar en torno a eso, escucharse también. Y van a considerar del 8 al 13, ¿ya? Entonces, vamos a hacer los grupos. Así que voy a partir por acá, ¿ya? Grupo 1, grupo 2. Ya, el Pepe va a ser grupo 1, la Ale grupo 2. ¿Ya? Acuérdense el número. Nuestro hermano Ismael, 1. El Germán va a ser el 2. Nuestra hermana Eliana, 1. Cintia va a ser el 2. Nuestro hermano, hermana Adriana, 1. Nuestro hermano Leo, el 2. Ya para que la avisen ahí. Magda, 1. Nuestra hermana, 2 y 1, ¿ya? Y ahí estamos, ahí se puede dividir, ¿ya? Somos 1 Magda, 2, 1. Ya, los unos júntanse, se quedan acá y el grupo 2 se va para el comedor, ¿ya? Y yo les voy a mandar al chat, al WhatsApp, las preguntas para que ustedes las puedan ahí discutir. Yo también los voy a estar ahí acompañando, quiero también escucharlos. Reflexionar. Ya. Vamos. Bien, hermanos. Espero hayan podido conversar, hayan podido discutir sobre el texto. Así que les voy a pedir que puedan escoger a un representante de cada grupo para que nos pueda, después de forma bien rapidita y detallada, no detallada, pero concisa nomás, ir comentando un poquito sobre cuáles fueron las observaciones, los comentarios a los cuales llegaron y cómo podemos también esto aplicarlo para nuestras vidas. Así que esa va a ser la lógica de este cierre. Así que les invito a que puedan ir cerrando, retomando sus ubicaciones y comenzamos. Ya. Bien. Grupo 1, es acá, ¿cierto? Ya. ¿Quién es el vocero? ¿Vocera? Por votación, por mayoría va a ser el Pepe. ¿Ya? Y del grupo 2, también por mayoría. Por mayoría absoluta va a ser el Germán. Ya. Bien. Entonces, vamos a ir respondiendo las preguntas. ¿Saben en qué contexto está el texto que leyeron? Isaías 46. ¿Cuál es el contexto?
había un tema de idolatría y el pueblo estaba actuando fuera de los parámetros divinos. ¿Ya? Hay una confrontación claramente a la idolatría. De hecho, si usted retrocede un poquito más atrás, La transgresión que tenía que estaba realizando. claro, el capítulo 45, la segunda parte, el versículo 20, la Reina Valera le coloca como título Jehová y los ídolos de Babilonia. Entonces, claramente el capítulo 46 va a tener esa lógica de un poco confrontar la idolatría del pueblo. ¿Ya? Así que vamos con la primera pregunta. ¿Ya? Tengo aquí un micrófono para que puedan escuchar los hermanos para que se pongan más nerviosos todavía. Ahí se me ayuda. El otro. Ese. Ahí. ¿Ya? Siéntense eso, uno al lado del otro nomás. Ya sé, vamos al otro grupo. Ya. O a lo mejor Germán puede poner el morado, después. Si es que dan largo. Ya. ¿Qué revela este pasaje sobre el carácter de Dios? Pepe, coméntanos. ¿Qué concluyeron ustedes? Ya, ahí sí. Estábamos hablando un poquito del contexto que tiene que ver con la idolatría. ¿Ya? Y en estricto rigor, conversando con los hermanos, estábamos viendo que el carácter de Dios, lo que revela este pasaje es que es un Dios único, que rechaza la idolatría de los pueblos. O sea, Él de alguna manera no permite la transgresión. Por lo tanto, Él es celoso, por así decirlo, de aquellos que siguen sus propios deseos conforme a ídolos, a la idolatría, a ídolos ajenos, que no tan solo puede ser una imagen o no tan solo puede ser una estructura, sino que nuestro propio corazón. Entonces, el carácter de Dios revela que Él es celoso en cuanto a la adoración. Y también llegamos a la conclusión que nosotros como creyentes debemos tener una actitud de adoración y dejar que Dios actúe en favor de nuestras vidas y que su voluntad obre en nuestras vidas y no colocar nuestros deseos en pos de los de Dios, por sobre los de Dios, porque en ese sentido lo que estamos haciendo de la misma manera es idolatrar nuestra vida, es transgredir la deidad del Señor. Entonces estamos colocando nuestros deseos por sobre la voluntad de Dios. Por lo tanto, estamos transgrediendo, ¿no es cierto?, la divinidad del Señor. ¿Ya? Estamos confiando en nuestras obras y nuestros deseos. Ya. Germán, del grupo 2, ¿algo que nos puedan compartir sobre el carácter de Dios? Todo lo que dijo el hermano Pepe. No, ¿de qué versículo? Dice, para nosotros leyendo este texto, vimos diferentes atributos de Dios ¿Ya? mencionados acá. Por ejemplo, dice en el versículo, partiendo del versículo 8, acordaos de esto y tened vergüenza y volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Bueno, esto me recuerda también lo que decía el hermano Pepe, me recuerda a Éxodo 15, cuando dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Hablando de que Él es el único Dios vivo. Pero después vemos algunos atributos que dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Habla de la omnisciencia de Dios, Él conoce todo, desde el principio. Pero a la vez vemos la soberanía y autoridad de Dios, porque dice, y haré todo lo que quiero. Después dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Vuelvo a repetir, por decirlo de alguna forma, el mismo atributo. Después dice, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia, haré que se acerque mi justicia, la justicia de Dios. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Vemos también cómo Dios es misericordioso, es un Dios de gracia,
porque habla aquí de salvación y también fidelidad, porque dice no se detendrá. Eso. Bien, bien, muy bien. Pregunta 2, vamos. Ya teniendo en claro lo que hemos leído, ¿cómo este pasaje nos ayuda a entender la historia de Dios? ¿Ya? Ahí, Pepe, sí, ¿nos puedes compartir? Igual, en cierto modo, se relaciona con la primera en el sentido de que Dios siempre ha sido. Y también estábamos nosotros hablando un poco de la soberanía de Dios en ese sentido y del ser en sí mismo. ¿A qué me refiero? Con que en realidad Dios no tiene principio ni fin. Y que la historia de Dios y la voluntad de Dios está marcada en todos los episodios del desarrollo de la creación y en el desarrollo de la vida del ser humano. Entonces Dios, la historia, por así decirlo, la historia de Dios se va escribiendo en relación a los propósitos que se han ido revelando en relación a la historia bíblica y en relación también a la historia nuestra. Porque vemos, y eso lo conversábamos también, que a pesar de las situaciones que hayamos pasado, de las circunstancias que hayamos atravesado, de alguna manera Dios ha mostrado su propósito y hoy nos tiene acá. Entonces ha ido revelando igual el propósito de Dios en nuestras vidas a tal punto que hoy día nosotros estamos acá como creyentes, nos hemos arrepentido por gracia, como dice la palabra, por gracia hemos sido salvos por la obra de Cristo. Y eso de alguna manera muestra la historia de Dios también reflejada en nosotros. Bien, Germán, ¿algo que añadir? Sí, añadiendo algo a lo que ya dijo el hermano Pepe, para mí la pregunta más que entender es cómo esto nos ayuda a aceptar. Ya. Que a veces la voluntad de Dios no la comprendemos, pero es importante ver cómo Dios aquí establece todo lo que Él va a hacer y es lo que quiere hacer, sobre todo en el versículo cuando dice: yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Me recuerda a Hechos 4, cuando habla de la voluntad del Señor con respecto a la obra de Cristo, cuando dice en el versículo 26, Hechos capítulo 4, dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, lo que se hizo, lo que vino a hacer Cristo, vino a ser la voluntad de Dios desde antes de la creación. Entonces este texto lo que avala es cómo Dios va cumpliendo lo que Él ya planificó desde antes del principio. Bien, muy bien. Tercera pregunta, vamos cerrando, ya nos quedan 5 minutitos. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta? ¿Ya? Creo que Germán ya se adelantó un poquito, pero Pepe, ¿cómo podemos responder según lo que conversaron ustedes? ¿Cómo podemos responder ante esto? A lo que ya hemos visto del carácter de Dios, cómo Él ha ido obrando. Según lo que conversamos nosotros, la respuesta que deberíamos tener nosotros primero es seguridad en quién es Dios. Debemos tener una actitud conforme a lo que la palabra nos señala, una actitud, como conversamos, en relación no a las 4 paredes de la iglesia, sino que nuestra vida espiritual tiene un alcance total. O sea, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en lo que hacemos en nuestra familia, en nuestras casas. Entonces, nuestra forma de actuar frente a la deidad de Dios debe ser de tal manera que podamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Nuestra respuesta, en definitiva, debe ser glorificar al Señor en todo momento y en todo aspecto. Y en torno a eso nos damos cuenta que también tenemos la seguridad y la tranquilidad de que al ser un Dios soberano e inmutable, tenemos nuestra salvación segura en Él. Tenemos nuestros caminos seguros en Él porque sus propósitos
si bien es cierto, se van a cumplir y a lo mejor no necesariamente, como explicaba Germán, en relación a las circunstancias que podamos vivir, esas circunstancias ayudan a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, sí o sí, Dios nos va a tener seguros en sus manos. Amén. Bien. Germán, ¿sí algo que hay añadir? Sí, viene a mi mente lo que decía el hermano Pepe, viene a mi mente lo que dice la última carta del apóstol, que es segunda de Timoteo, dice, de cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, frente a las circunstancias, como decía el hermano, sean circunstancias difíciles, eso no escapa de la voluntad de Dios o de su control. Exactamente, buen punto. Y de hecho, para allá va la última pregunta, que tiene que ver ya de forma más concreta para nosotros en el día a día. ¿Qué implicancias tiene esto, lo que ya hemos conversado, para el pueblo de la misión de Dios? O sea, para la iglesia, para nosotros. ¿Cómo, teniendo esto en mente, sabiendo, nos apropiamos de esto y lo vivimos? ¿Qué podemos comentar? ¿Qué implicancias tiene esto para nosotros? En ese sentido tenía mucha relación con la pregunta anterior. O sea, nosotros estamos seguros en la mano de Dios. Independiente de las situaciones que nos vengan, o las circunstancias que a veces nos aborden, el plan de Dios y el objetivo de Dios se va a cumplir sí o sí. Sí o sí, y nosotros debemos tener confianza en eso, debemos tener tranquilidad y tomo las palabras de Alejandra que hablaba del texto de Filipenses, y nosotros debemos tener paz, tranquilidad en ese sentido, porque Dios, conforme a su buena voluntad, nos va a dar la capacidad necesaria, a lo mejor, de enfrentar estas situaciones bajo el amparo, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, pero vamos a tener la seguridad de que Dios tiene todo bajo control. Amén. Que Él va a hacer lo que Él quiere en su momento determinado. Y como decía Pablo, ni la muerte, ni lo principal, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Por lo tanto, debemos vivir nuestra vida tranquilos, confiados, a pesar de lo que nosotros podamos estar pasando. Bien, muy bien. Germán, ¿algo más que añadir? Según este tema de la misión de Dios, como usted nos sopló ahí adentro, algo que hablábamos era sobre el evangelismo, que a veces nosotros tenemos cierta, no sé si inseguridad o no sé cómo decirlo, o a veces expectativa, pero nosotros debemos descansar en que al momento de uno predicar el evangelio, Dios es quien hace la obra, no es uno. Uno puede entregar el mensaje muy claro o de una manera, no sé, espectacular, pero quien realmente regenera a la persona, genera ese nuevo nacimiento en la persona, la fe, el arrepentimiento, es el Señor. Y uno debe confiar en ello al momento de evangelizar, que es una de las labores que el Señor dejó a su iglesia. Sí, efectivamente, y eso también tiene que ver con la inmutabilidad, y para eso apuntábamos también con esta reflexión de que nosotros creemos en un Dios inmutable, un Dios que trabaja en la historia, que opera en la historia de forma inmutable. Sus propósitos, como decía también ahí, su consejo, su voluntad es inmutable, no es cambiante. Creo que el Pepe lo decía adelante, cuando si pusiéramos nuestra confianza en un Dios que fuese mutable, o en nosotros que somos mutables, ciertamente fracasaríamos, ciertamente estaríamos con ese temor, con esa inseguridad, pero la misma Biblia nos muestra que Dios es inmutable, que su consejo es inmutable, que sus propósitos son inmutables, que Él no cambia, y Él está llevando a cabo en la historia sus propósitos. Y podemos descansar, podemos confiar en eso, sabiendo de que somos instrumentos de Él. Así que, hermanos, les agradezco por su disposición a participar de esta jornada, de este taller. No sé si les gustó o no, pero vamos a ver si lo repetimos más seguido. Así que, pero a mí me gusta escucharlos, me gusta saber qué piensan, me gusta
también ser edificados por ustedes, así que para mí también es de mucha bendición. Así que le agradezco al Señor también por esto, a ustedes. Y vamos a ir cerrando, vamos a orar para pedirle al Señor su bendición, su compañía, y después de la oración damos los avisos finales y cerramos, ¿ya? Mencionar, seguir orando por la sobrina de Jonás y Aurora. Jonás con Claudia, que nació antes de ayer. Sí, fue un parto bien complejo, me comentaba el Daniel, el papá. Y ha estado medio complicado, no podían tocarla todavía, me dijo que un día recién la pudo tocar. Pero sigamos orando por ello. Yo al menos ahí lo notaba un poquito cansado, así que me imagino que igual las preocupaciones, el estrés, el trabajo también debe afectar. Así que oremos por él, por Rocío, su esposa, para que el Señor les bendiga, les guarde y pueda también descansar en su voluntad, para que prontamente se pueda recuperar su bebé. ¿Ya? Así que sigamos orando por ellos y por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, para que el Señor nos siga bendiciendo. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde por este momento que tú nos das para poder compartir de tu palabra, poder reflexionar en torno a ella, Señor. Y el día de hoy conversábamos esta idea, este atributo tuyo, Señor, que es la inmutabilidad, Señor. Que tú no cambias, Señor, que el tiempo pasa, pero tu propósito es eterno, tu voluntad es eterna, y todo lo que tú quieres, Señor, tú lo haces conforme a tu voluntad. Y te damos gracias por eso, porque podemos descansar, podemos confiar, sabiendo de que tú estás guiando la historia, Señor, que tus propósitos son perfectos, Señor. Tú nos llamas también a recordar lo que tú has hecho, a recordar tu fidelidad, a recordar tu gracia, tu misericordia, Señor. Y en función de eso nosotros estamos tranquilos y confiados en que a pesar de que muchas veces fallamos, en que a pesar de que muchas veces hacemos las cosas mal, Señor, tú estás ahí y sigues siendo fiel, Señor. Y te damos gracias por eso. Y te pedimos que pongas también en nuestro corazón ese deseo de seguir sirviéndote de la forma más fiel, de la forma más correcta posible, Señor. Te queremos pedir tu bendición para cada uno de los presentes, Señor, para que tú nos sigas guiando, que tú sigas moldeando nuestros corazones para cada día más poder conocerte, poder amarte, poder adorarte, Señor. Te pedimos tu bendición por aquellos que están conectados a la distancia también, bendíceles, Señor. También te pedimos por aquellos que están enfermos, aquellos que están fuera de la ciudad, para que tú también les bendigas, Señor, y prontamente podamos reencontrarnos. Así también de forma especial te pedimos por esta bebé, Señor, que presentábamos antes de orar, Señor, por la sobrina de Jonás y Claudia, Señor, para que tú también obres conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor, y que los padres puedan estar tranquilos, puedan estar confiados, Señor, sabiendo de que todo está bajo tu control, que está todo bajo tu mano, Señor, y tus consejos, tus propósitos son eternos, Señor, y podemos y debemos confiar en ellos, Señor. Te pedimos por esa familia para que tú la guardes, la bendigas, la cuides, Señor, y que ellos puedan estar cada vez más confiados y tranquilos en ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.